calificado, y el 10% es caso clínico, el otro 10% es otra nota de práctica, ¿no? Para que llegue a un 45%, y el 10% es el promedio de todas sus notas. ¿Ya? Entonces, por favor, ya quiero que quede claro ese punto. No sé si habrán tenido por ahí algunas, si tienen inquietudes con la parte de su práctica, díganme su docente de práctica cuánto les han calificado. ¿Ya? Porque, buenas tardes, hay calificaciones buenas y hay calificaciones regulares a bajas. Yo no puedo subir la nota de práctica porque ya es una nota establecida por los docentes de práctica. Yo no puedo ir contra ellos. Ellos los califican más que yo. Yo solo los veo, miren, en todas estas clases solo les he visto 4 veces, nada más en 4 oportunidades. Como de práctica puedo conocerlo mejor. Entonces no sé cuál ha sido su duda ante esas notas, porque el consolidado 2 va a ser igual. Ya, y la nota final, el examen final va solito. ¿Ya? ¿Ante ella alguna duda? ¿No? Creo que ya lo estoy repitiendo muchísimas veces y ya esto genera mucho, o no me escuchan, yo sé que muchos tienen problemas, todos tenemos problemas, pero creo que si no, lo anotan tienen sus dispositivos que están en la moda, ¿no? O si no, en su cuaderno, ¿ya? Por favor, es la última vez ya que lo repito, ¿ya? Entonces, más bien yo dije, Rodrigo me dirá, gracias por el punto, doctor. No, me decepcioné y le dije a Rodrigo, al final no me pidan puntos. Así le respondí. Entonces, por favor, si hay algún problema con la nota de práctica, hablen con ellos porque les dije que la calificación. Y el caso clínico, tratan de hacerlo cada uno, por favor, se los pido. Yo me doy cuenta cuando hacen copia y pega. Está muy bien referencia bibliográfica que me están colocando, ya, pero háganlo ustedes porque la idea del caso es que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Entonces, continuando por ahí, ¿hasta alguna duda? Es hora de decir sus dudas, porque ahí por teléfono no es mucho las dudas. Alcen las manos si hay alguna duda, ¿ya? Mejoren, en práctica los que tienen para mejorar, díganle al docente en qué están fallando y mejoren, pongan también de su parte porque un docente también puede calificar mejor. Si ustedes les preguntan, doctor, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? Y el doctor les va a decir, mira, a mí me gusta que tú leas tal artículo, que me estés diciendo constantemente y yo te voy poniendo mayor puntaje. ¿Ya? Y siempre vayan a sus prácticas, por favor, no estén dejando de ir. ¿Ya? O si por ahí se enferman, justifiquen su falta o su recuperación con el doctor. ¿Ya? Entonces, en el caso de, ya les había dejado estas diapositivas para que ustedes vayan leyendo la norma técnica que está acá en las diapositivas y también vayan familiarizándose con el tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Entonces, en realidad, ya les había mencionado en las primeras clases que ustedes ya van a dar tratamiento antirretroviral. Ustedes tienen que saber quién es, pues, por ejemplo, en este caso, los antiguos que teníamos dentro de estos inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa o inversa que nosotros teníamos antes. ¿Y por qué nosotros hemos dejado, o a nivel del ministerio, a nivel mundial, en realidad los que se encargan de ir viendo lo mejor para el paciente, por qué se ha ido cambiando estos tratamientos? Uno se preguntará por qué es. Ustedes se preguntan por qué es, por qué creen que los fármacos van evolucionando hasta llegar a la cura, ¿no? Porque en realidad eso es lo que todo el mundo en realidad quiere, sobre todo los pacientes que ansían esta parte de la cura, ¿no? Entonces, dentro de los inhibidores, ¿cuáles han sido los primeros inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa? ¿Saben cuáles han sido los primeros? ¿Y por qué ustedes creen que ha ido yendo de repente se siguen estudiando más y más, ¿no? Cuando hablé las primeras clases les hablé del mejor antimicrobiano que ustedes pueden utilizar. Dentro de los antimicrobianos están los antirretrovirales.
Entonces, si ya habíamos mencionado que el mejor fármaco es aquel que produce, pues en realidad depende al agente etiológico, si es y que hasta además, me imagino que ha quedado ya si es hidrofílico, hipofílico, bactericida, bacteriostático y todo lo demás, si es un paciente inmunosuprimido o un paciente inmunocompetente, ya ustedes ya saben qué elegir en cada hueso, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es eso primero, la farmacocinética, y la otra, la farmacodinamia, al final, que es que se logre todo lo que ustedes ya cogieron en este antimicrobiano y que haya menos efectos adversos. Entonces, esa es la clave, que el fármaco genere menos efectos adversos y genere el efecto que otros fármacos en realidad se han ido dejando, como en el caso de los inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, uno que fue el ácido budina. Entonces el ácido budina fue uno de los primeros y fue uno de los que se inicia el tratamiento con la lamivudina, pero había uno de sus principales efectos adversos era la anemia, ¿no? Entonces se daban cuenta de repente que había pacientes que ya era mucho la acidobudina en anemia, en la reacción adversa, y tenían que cambiar. Igual pasaba con los inhibidores no análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, y ahí teníamos también a la nivirapina, uno de los que también genera reacciones adversas y hacía de que el paciente en realidad deje el tratamiento. Uno de los factores de mala adherencia al tratamiento antirretroviral es que el paciente le cae mal el tratamiento y lo deja, ¿no? Pese que a ustedes les van a decir, sí, lo llevo muy bien, sí, lo sigo llevando, lo tomo a mi hora, ¿no? Antes, al inicio del TAR, era más la adherencia, las enfermeras veían cuántos frascos tenían, cuántas tabletas faltaban, la adherencia la llevaban en un control en realidad mayor porque eran pocos pacientes. Pero ahora que son bastantes pacientes, como les dije, en el Hospital Carrión hay alrededor de 1.800 folders de pacientes con VIH que llevan el tratamiento con nosotros. Ya no, la adherencia nos falta recurso humano para poder llevar una mejor adherencia, ¿no? Entonces, por eso es que los fármacos van evolucionando. Como les dije, ¿qué ustedes prefieren? ¿Tomar 5 pastillas, 7 pastillas o solo una? Entonces ahí empieza la presentación coformulada, ¿no? En donde ustedes, pues, si uno, siendo, ¿no?, de tantas pastillas, ¿no?, causa en realidad molestia y demás al paciente que no sabe nada de medicina o que sabe muy poco, en realidad es más difícil para ese paciente aceptar que tiene que tomar tantas pastillas. Entonces, por eso evoluciona esto también los tratamientos antirretrovirales. Y ahora pues hay presentación inyectable, ¿no?, que se hace más fácil todavía la adherencia a todos estos pacientes. La idea de todo esto es que no abandonen el tratamiento antirretroviral. Entonces los primeros, como les había mencionado, eran estos inhibidores de la transcriptasa reversa o inversa. En realidad ya saben que se da ahí a nivel de la transcripción este proceso y ahí es donde va a interferir pues el fármaco, ¿no? Entonces, y sus actividades enzimáticas en los sitios activos de la polimerasa y de la RNasa H ubicados en la subunidad P66. Estos inhibidores de la transcriptasa reversa se dividen en dos: los análogos nucleótidos de la transcriptasa reversa o inversa y los inhibidores no análogos nucleótidos de la transcriptasa reversa. Entonces, estos dos grupos en realidad van a ser los que van a inhibir pues esta enzima, la transcriptasa reversa. Y acá vemos pues los primeros, los que ya les había mencionado. Acá les he puesto un cuadrito de los que más en realidad vemos. Ya ustedes están familiarizados con la mibudina, ya la han visto ya seguro en el coformulado de dolutegravir, tenofovir, la mibudina, ¿no? El tenofovir, ¿no?, ya está de más decirlo, en la presentación que tenemos en realidad y que ya la han visto en hepatitis B, que es el tenofovir isoproxil fumarato, que es el que tenemos para hepatitis B y también para el coformulado de tratamiento para VIH. El abacavir, que también es el otro inhibidor análogo, que viene con la presentación junta, la gran mayoría de la que tenemos actualmente es abacavir lamivudina. Entonces tenemos esa presentación
y le agregamos, pues ya saben ustedes, un tercer fármaco y que pueda ser, en el caso, acá podría ser un inhibidor de integrasa porque lo tenemos solo también, que es el dolutegravir, ¿no? La entricitabina, que viene o ha venido en coformulados de tenofovir, entricitabina y Fabriens, ¿no? Lo teníamos y en el caso del PrEP, que es la profilaxis predisposición, que viene tenofovir, disoproxil fumarato y entricitabina, ¿sí? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Solo 3 minutos, 5 minutos, por favor. Vamos a dar charlas porque mañana se va a dar un sismo a las 10 de la mañana. Ahí, a las 10, ¿verdad? Ajá, sí, pasen un rato. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, chicos, buenas tardes. La docente también. Vamos a empezar dando las charlas. Empezando, ¿qué es el sismo? Muchos de ustedes saben qué es el sismo. Nadie, ¿verdad? El sismo son movimientos de la Tierra que se llama osculación o osculatoria, que son al chocar las placas tectónicas, ahí es donde se da la movilidad de la Tierra, donde se da el sismo, ¿no? Bueno, les voy a hablar de la mochila de emergencia, que es lo que tiene que contener. Tiene que tener un botiquín en donde tenga alcohol, gasas, para poder curar nuestras heridas o las lesiones que tengamos. Tiene que tener una botella de agua para podernos hidratarnos, tener una ropa opcional y tener una manta y tener linterna. Bien chicos, también hay que tener en cuenta dónde nos encontramos en ese momento, ¿no? Si nos encontramos dentro de la universidad, en nuestro centro de trabajo o en nuestras casas. Bien, para cuando estemos en las aulas de la universidad debemos tener en cuenta y debemos saber dónde son las zonas seguras de ese pabellón en el que están. Ahorita nos encontramos en el pabellón I, entonces nuestra zona segura vendría a ser en la cancha de fútbol, que se encuentra en la parte izquierda del pabellón. Y tratar de salir por la mano derecha, todos por la mano derecha, el que sube también por su mano derecha y el que baja por su mano derecha para evitar choques. Asimismo hay que tener en cuenta también, si nos ubicamos en nuestra casa, nuestro plan familiar, el cual nos dice que cada uno debe tener un rol, ¿verdad? Darle prioridad a los ancianos, a las personas adultas mayores y a los pequeños. Eso sería todo. Y por último tenemos ese plan de acción que ya han mencionado mis compañeros. Ahora, vamos a ver, en esto son 3 fases, pero vamos a pasar lo que dice prepárate, ubícate y evacúa. En este salón, ¿dónde nos podríamos ubicar cuando hay un sismo? ¿No? Tenemos ahí está el compañero, lo está mostrando. Entonces, ahí podríamos ubicarnos en zona del sismo y después hacer la evacuación, como ya mencionó mi compañero, a lo que es el lugar más cercano, que está en la cancha de fútbol. Ya, chicos, una cosa más. No se olviden que mañana es el sismo a las 10 de la mañana. Por favor, tienen que salir con cuidado, con una mano aquí, no aquí, las dos, porque se pueden caer. Y con mucho cuidado. No se estén escondiendo en los baños, nada, porque se va a buscar todo. ¿Ya? Wow. Eso es todo. Gracias. Está en el hospital. Si se esconden en los baños, cuando llegue el terremoto, ahí se van a esconder. Tienen que darle importancia a ellos que son abrigados y con mucha razón. No sé si ustedes han visto los terremotos, no me acuerdo que sí, uno de ellos es de Ica, que los muy fuertes. Hay uno que ha sido, bueno, que sus padres, me imagino sus abuelos, sintieron ese embarazo, que fue uno de los más fuertes, ¿no? Entonces tienen que sí tomarle la importancia porque en el momento es donde ustedes deben actuar, ¿no? Entonces por eso son simulacros que vienen y se preocupan y ya les están informando. Ya chicos, si están en los hospitales también van a ver los simulacros respectivos. Entonces continuando con estos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, acá vemos los inhibidores, en su forma trifosfato, van a imitar estos nucleótidos del huésped que se incorporan en el ADN, ¿no? Entonces estas ligadas celulares se convierten en inhibidores del nucleósido de la transcriptasa reversa en forma activa del trifosfato. Entonces estos van a competir, ¿no?, con los nucleótidos humanos y ahí es donde pues va a interferir
y no se va a dar pues en realidad lo que quiere el virus al final, ¿no? Seguir replicándose. Entonces es uno de los fármacos, una de las familias en realidad que van a ir y están en nuestra norma técnica del 2020 de adultos del MINSA, en donde en realidad sí se ha visto de que todavía hay sensibilidad buena en el caso de tenofovir la bibulina, y todavía es opción para los coformulados que se están dando con el dolutegravir, ¿no? Por ejemplo, acá sidobudina, los que han tenido la oportunidad de ver gestantes en el momento del parto, en el caso de la cesárea o en el caso ya que se pueda dar parto vaginal cuando la carga viral de la gestante es no detectable. Entonces, la sidobudina como parte del protocolo tiene que ingresar en forma endovenosa y al neonato se tiene que dar una profilaxis en realidad con la bibulina y sidobudina. Depende del escenario, ya si el escenario es mayor, ya asociarlo con nevirapina, ¿no? Entonces, esta budina también es otro antiguo que ya no utilizamos. Prácticamente nosotros ya no utilizamos estos dos que están acá, ya no los utilizamos dentro de los tratamientos, ¿no? En cuanto a las reacciones adversas de los inhibidores análogos, hay múltiples reacciones adversas en todos los antimicrobianos y los antirretrovirales. Son bastantes reacciones adversas, pero ustedes tienen que acostumbrarse a las más frecuentes. Entonces tienen que manejar las reacciones adversas más frecuentes, y ya si por ahí tienen una duda, en realidad tienen sus aplicativos donde hay reacciones adversas, ¿no? Y pueden corroborar de repente lo que le está diciendo el paciente, puede ser parte de una de las reacciones adversas. La primera es la reacción de hipersensibilidad de abacavir. Por eso es importante que se haga esta detección del HLA-5701, de todas maneras, y en la norma técnica lo dice, ¿ya? Entonces, esa es una. La otra es riesgo cardiovascular. En pacientes cardiópatas, en pacientes con en realidad insuficiencia cardíaca, que por ahí tengan en realidad, abacavir puede exacerbar más ese cuadro clínico cardiológico, ¿no? En esta budina, como ya no se utiliza, pero es importante que ustedes lo sepan, acidosis láctica era una de sus principales reacciones adversas, ¿no? Neuropatías también, y la lipodistrofia, ¿no? La lipodistrofia que ustedes habrán visto en los pacientes y que a veces, ¿no?, comienza a adelgazar la parte de la cara, los músculos, todo, ¿no? Los músculos en realidad comienzan a atrofiarse y, ¿no?, comienzan a adelgazarse, y eso es una de las, el paciente viene para cambio de tratamiento antirretroviral, porque es su imagen, ¿no? Entonces eso también le causa al paciente ansiedad, estrés, y ellos piden mismo que les cambien el tratamiento por estas reacciones adversas que puedan generar. Tenofovir disoproxil fumarato, ¿cuál es la reacción adversa que genera acá? La nefrotoxicidad y la desmineralización ósea. O sea que nosotros, si viene un paciente con enfermedad renal crónica, de repente el tenofovir vamos a tener que cambiarlo a abacavir, ¿no? Porque está generando osteoporosis ya muy avanzada, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vemos el cambio. Ahora, cuando también damos el cambio, cuando está de repente el paciente inicia con un control bueno y de repente a los años comienza a ser también osteoporosis, o también en el caso de una disforia renal, ¿no? Entonces ahí es donde uno determina cómo vamos, si vamos a suspender el tratamiento, vamos a cambiar, y vamos viendo según la reacción adversa. Recordar que la reacción adversa no se da solo en el momento que toma el tratamiento, sino a la larga, ¿ya? Entonces eso tienen que ver. Luego tenemos la acidobudina, anemia que les dije, también cuadros de acidosis láctica. Por eso es que es la idea de que como fueron fármacos en un inicio, el cambio de estos fármacos. Luego tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa o inversa no nucleósidos. En este caso hemos tenido pues bastante a uno de ellos acá, alefaviren, y está también en su norma técnica. Ya les hablé de la nevirapina, al inicio también el tratamiento todavía se da de acuerdo al esquema todavía en el neonato, cuando el escenario pues se ve una gestante que viene en expulsivo, que nunca ha tenido un control prenatal, ¿no? Y que le diagnostican VIH. El escenario para ese neonato es darle la amibudina, sidobudina y nevirapina. Entonces ese es su escenario
En ese caso, ahí donde nosotros damos todavía la nevirapina. En el caso del efavirenz, pues ha habido bastantes reacciones adversas y de repente la poca adherencia al tratamiento, ¿no? Los asistentes anteriores, pues, en realidad, al ser muy rígidos, el paciente tiene miedo, el paciente ya no quiere ir al consultorio. A veces cuando un médico es muy rígido, ¿no? A veces sí, pues da ganas de, viene tantas veces a hospitalizarse y uno dice, ¿por qué no me toma bien el tratamiento antirretroviral? Esa es la pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Cuando ve este tipo de pacientes, ¿no? Que ya estaba al borde, lo sacan, ¿no? Todo el grupo, ¿no? Saca ahí su respuesta, obviamente, que él genera con todo lo que se le trata, saca, nuevamente vuelve por esta viejecida, nuevamente está, y así al borde siempre de que pueda irse ya en definitiva, y eso cansa en realidad para el asistente que pues lo ha manejado, ha sacado con todo el equipo a este paciente. Ha habido un gasto, ¿no? En realidad por el hospital, porque los medicamentos que se utilizan son de alto costo. De repente han visto el uso de ganciclovir endovenoso, valganciclovir endovenoso, el costo es alto, ¿no? Entonces ver todo eso en realidad que se da a los pacientes genera pues que el asistente lo vea y le diga, oye, ya vas a venir, mis asistentes mayores que me formaron, le decía, ya, le voy a dar su gritada, ¿no? Se va a darle su gritada, vas a venir en cajón, ya no te quiero recibir. Nosotros no podemos decir no recibirlo en emergencia porque la ley de emergencia nos dice eso, no tenemos que recibirlo y sacarlo del estado, ¿no? Pero ya cansa y uno se pregunta por qué. Uno de los factores quizás es que el VIH puede provocar demencia por VIH, ¿no? Entonces los pacientes te dicen sí, pero no te entienden, en su mundo o en su demencia o la parte limitante, ellos hacen de que se olviden también, olvidan el horario y demás y lo dejan. Y la otra es que te genere reacciones adversas y lo dejan. Y varios pacientitos me han venido así y me han dicho, doctora, me ha gritado horrible el asistente y yo ya tengo miedo de decirle que este medicamento me está cayendo muy mal, que ya yo le he mentido y le he dicho que sí lo tomo, pero no lo estoy tomando. Entonces, ¿qué hago? Le grito, le sigo gritando a este paciente diciéndole que cómo no va a entender, que es el colmo, que ya no, a ellos lo tratamos así, o le damos otra opción porque ya me está confesando en ese momento de que sí le está generando una reacción adversa. Entonces ahí sí uno te dice sí, tiene que haber un cambio. Porque la idea es que ese paciente, ¿cuál es la finalidad de los objetivos principales de la ONU-SIDA? Ya está recibiendo tratamiento. La idea es llegar a la supresión virológica. Y si ella no me toma bien el tratamiento antirretroviral, ya no va a estar en supresión virológica. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia ese camino, entender, por eso es el equipo multidisciplinario, psicología y demás, ¿no? A muchos los escucho, doctora, no puedo dormir, tengo mucho trabajo, pero no hay la aceptación de que hay un problema en sí, ¿no? O sea, de que ya está con un síndrome ansioso, está con toda la ansiedad, la depresión, y no hay, ellos, hay que quitarnos un poco el tabú de decir, el que está ansioso o tiene un síndrome ansioso depresivo es débil, ¿no? Hay muchos pacientes que he escuchado eso, ¿no? Y da mucha tristeza en realidad escuchar eso porque hay ayuda. Hay psicología ahí que te puede ayudar y te puede dar la orientación. La psicología es más que todo para que te dé las terapias y no llegar tanto al tratamiento antipsiquiátrico. Y los mismos psiquiatras dicen lo mismo, vamos juntos, no va él solo, ¿no? Entonces la idea es esa adherencia y aceptación de ciertas enfermedades que va a conllevar al final en realidad el abandono al tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces ese abandono genera esta viajecida, genera más, cuando viene el paciente, más estancia hospitalaria, más costo y mayor mortalidad, ¿no? Entonces, el Favirex fue uno de los medicamentos, en realidad, que hemos tenido como Atripla, es la marca que era tenofovir, entricitabina y el Favirex de 600. Se hizo un estudio en tenofovir, entre el Favirex de 600 y el Favirex de 400. Entonces,
¿Qué decían? Si el efavirenz, ¿no? Por lógica también, si el efavirenz de 600 produce mucha reacción adversa y eso hace que el paciente no lo tome bien, vamos a reducir el efavirenz a 400. Vamos a hacer el estudio y vamos a ver si hay una diferencia estadísticamente significativa. Y no hubo diferencia estadísticamente significativa. Ambos llegaron a la supresión, no hubo falla ni demás. Entonces se determina que al final se va a dar el TEL 400, el que tienen en la norma técnica, que dice tenofovir, la vinculina, efavirenz de 400, en un coformulado, ¿no? Entonces, efavirenz, mucho dolor de cabeza, náuseas, los que tienen pues síndrome ansioso depresivo, genera mayor casos de suicidio, hay muchos estudios en eso, no sobre efavirenz. Entonces, en realidad, la norma técnica ya al ver esos efectos se decide que sea dolutegravir al final que ingrese como parte del coformulado y es el que se ha visto en la práctica actualmente. Bueno, hay evidencia científica también que lo respalda, que es un tratamiento mejor tolerado y mejor llevado y se ve muy bien. Habrán visto en práctica, ¿han visto? ¿Han llegado a ver cómo van con los tratamientos antirretroviral? Les han pedido a sus docentes de práctica que por favor al menos un pacientito que vean con algún tratamiento o algo, les han pedido. Traten de hacerlo por favor, porque si no va a ser difícil, ¿ya? En el otro caso es ripivirina, etravirina, que son fármacos ya más, en realidad que hay en el Perú de la etravirina, pero es parte ya cuando ZRIMA se une y forma en realidad el comité de expertos en VIH, forma uno de los tratamientos en fallas virológicas, la etravirina puede estar ahí, una de ellas, ¿no? Entonces ahí vemos en el caso de los inhibidores de la transcriptasa mononucleósidos, y acá vemos que la principal reacción adversa que vemos de efavirenz, la prolongación del intervalo UT, las dislipidemias. Por eso al inicio se pide colesterol y triglicéridos para ver cómo está en realidad la parte de estos pacientes al inicio, y sí se ha visto las dislipidemias, ¿no? Entonces es el control que se da de esta reacción adversa, la parte neuropsiquiátrica y también la parte de erupción, rash y demás que pueden ocasionar efavirenz, ¿no? Otro de los que tenemos en grupo son los inhibidores de integrasa, ¿no? Ya tiene que ver con la, bloquea el paso de transferencia de la cadena, perdón, de la integrasa. Entonces, en este caso de la integrasa ya ustedes han visto en la norma técnica dolutegravir, ¿ya? Entonces dolutegravir está dentro de nuestra norma técnica, raltegravir también en la de niños, ¿no? Y también la hemos estado utilizando antes de que llegue dolutegravir acá en Perú. Entonces se ha estado utilizando sobre todo en pacientes con falla virológica. El vitegravir y cabotegravir en realidad no los tenemos, pero están en la OMS, en Europa, Estados Unidos lo utilizan, ¿no? Entonces vemos estos fármacos, hay que familiarizarse con los nombres y vemos las principales reacciones adversas de estos inhibidores de integrasa. Uno de ellos, aumento de peso, los pacientes tienen mucha hambre. Ellos te dicen aquí al mes que han consumido el tratamiento y estado dolutegravir, te dicen que tienen mucho apetito, mucho apetito. Y eso conviene, porque generalmente estos pacientes han bajado de peso, ¿no? Por un síndrome de consumo, ¿no? Conviene bastante. En algunos pueden ver cuadros gastrointestinales, náuseas, dolor de cabeza, insomnio, reacciones alérgicas, miopatías, y se ha visto la relación en mayor porcentaje de síndrome de Stevens-Johnson con el uso de raltegravir. Entonces, estas son las principales reacciones adversas de inhibidores de integrasa, ¿no? Esto, al unirse, pues, este inhibidor tiene un mecanismo que incluye secuestrar los iones de magnesio y bloquear el sitio de unión, desplazando los extremos 3 hidroxilo del ADN que desempeña un papel crítico, pues, en la transferencia de cadenas, en este caso del HIV. En el caso de inhibidores de proteasa, tenemos estos principalmente, de repente los han visto, lo que han logrado ver pacientes de repente con lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir. Entonces, en realidad, estos inhibidores de proteasa actualmente se están colocando como esquemas en fallas virológicas y antes cuando había reacción adversa en fármacos y no teníamos dolutegravir.
Entonces, cuando había reacción adversa en Favirenz y no teníamos todavía dolutegravir, teníamos que usar inhibidores de proteasa, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo malo? Que de repente lopiritona son 4 tabletas al día, entonces son 4. Atazanarritona sí es 1 y darunarritona también en realidad son 4, ¿no? Entonces 4 en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces son un poco más, ¿no? Entonces la adherencia ahí también hay que estar detrás de ese paciente y vigilar pues cómo va la adherencia. Uno de los estudios que mejor se ve es el de darunarritona en el caso de fallas biológicas, en donde tenemos pues resistencia a inhibidor análogo nucleósido de la transcriptasa reversa y no análogo de la transcriptasa reversa y solo nos queda inhibidor de proteasa, inhibidor de integrasa, puedo hacer biterapias. Entonces, una de las mejores biterapias que tenemos de repente dentro del inhibidor de integrasa es dolutegravir y el inhibidor de proteasa darunarritona, ¿no? Entonces, son los mejores esquemas que nosotros tenemos en realidad, porque en el extranjero hay otros pues esquemas que todavía no llegan a realidad, pero han visto pues la epidemiología. Perú está dentro de uno de los países con mejor adherencia que reciben tratamiento antirretroviral y eso es bueno, ¿no? En el caso de las reacciones adversas de inhibidores de proteasa, los problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, y el atazanavir lo que produce es hiperbilirubinemia, o sea, no se asusten si ven al paciente que están con ictericia, ¿no? Porque es parte en realidad de esta reacción adversa de atazana, ¿ya? Interacciones medicamentosas, no les voy a decir, hay infinidades de interacciones medicamentosas. Acá les dejo esta de la Universidad de Liverpool, es gratuita. Ustedes colocan pues qué fármaco antirretroviral están utilizando y generalmente con quién tiene interacción medicamentosa, por ejemplo con los anticonvulsivantes. Si ustedes colocan de repente el tratamiento antirretroviral con fenitoína, sí va a haber un potencial interacción. Y las potenciales interacciones, ¿qué significa o qué implica? Que me va a bajar el efecto del tratamiento antirretroviral. Y al bajarme el efecto, no sabemos si del todo este fármaco antirretroviral está por encima de la MIC del virus y podemos generar ahí también resistencia, en este caso del HIV. Por eso es importante que se sepa cuáles son las interacciones medicamentosas. Las que nosotros más sabemos son los anticonvulsivantes, algunos antipsiquiátricos, ¿no? Y está de más decirlo, el tratamiento anti-TB. Entonces, nosotros, pues al ser un país lleno de tuberculosis, en realidad sí tenemos que ver siempre la interacción medicamentosa con rifampicina, ¿no? Y acá les he colocado también de esa interacción. Entonces, en la norma técnica del 2020, vemos acá qué pruebas de tamizaje tenemos, y ya les había mencionado de que las pruebas rápidas son las que tenemos en todos los centros de salud. Ahí tenemos la de tercera generación, cuarta generación, las ELISA, la técnica de ELISA y quimioluminescencia que lo maneja cada instituto, cada hospital o cada clínica particular, también puede ser una de las tamizajes, y las técnicas de inmunofluorescencia indirecta e inmunoblot que también tenemos. Ahora, dentro de las pruebas que también debemos tamizar, una es descartar tuberculosis. Somos un país lleno de tuberculosis. Lo otro, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, ¿no? Siempre ver el descarte de hepatitis B. Acá en Junín hay bastantes pacientes que sí tienen hepatitis B, ¿no? Y es lo que tenemos que dosar de todas maneras, ¿no? Entonces vemos todo eso. Se debe firmar un consentimiento informado, ¿ya? Para una prueba de VIH debe firmar el paciente un consentimiento informado, ¿ya? En las técnicas confirmatorias, bueno, ya lo dije, el IFI, la carga, el inmunoblot y también la detección de la carga viral, o las técnicas de reacción de cadena de polimerasa de VIH, que por ejemplo las que toman, por ejemplo, es en el neonato expuesto, ¿no? Un neonato expuesto de una madre gestante de VIH tiene que tener 2 reacciones de cadena de polimerasa negativa para decir que este paciente neonato no se contagió del VIH, ¿no? Entonces ahí es una técnica también confirmatoria, ¿no? Eso se ve en la otra norma técnica, pero les digo que también existe esa prueba, ¿no? En el caso del CD4 y la carga viral, la idea es siempre, después de haber dicho ya es un paciente VIH, con las 2 pruebas en realidad ya reactivas que tenemos de VIH,
tenemos que hacer ya la programación de este paciente para CD4 y carga viral. Entonces eso es lo primero que se debe hacer y todos sus exámenes de laboratorio, imágenes que vamos a pedir para el inicio del tratamiento antirretroviral. Cuando yo digo que es diagnóstico de VIH, cuando tengo dos pruebas positivas y puedo hacer combinaciones de las pruebas. Pueden ser dos pruebas positivas, ¿no?, de la misma generación pero de diferentes laboratorios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en el centro de salud tengo una prueba rápida o de tercera generación, no significa que yo le agarro del mismo paquete que es del mismo laboratorio y hago dos exámenes y me sale reactivo, yo digo es VIH. No, tienen que ser de diferentes laboratorios, si es de la misma generación. Pero si tengo de tercera y tengo de cuarta generación, puedo agarrar una de tercera y una de cuarta, y uno de cada uno reactivo, yo ya digo que el paciente tiene el diagnóstico de VIH. Otra, que tenga la prueba de tercera generación reactiva y una técnica de ELISA o quimioluminiscencia reactivo, yo ya estoy diciendo que es un paciente VIH. También otro escenario, una prueba reactiva rápida o ELISA y un IFI o un inmunoglobulina. Pero ¿qué pasa? A veces hay dudas, ¿no? A veces se va viene de una clínica con una prueba rápida, un ELISA de VIH y le sale reactivo, en el centro de salud de tercera generación le sale no reactivo, de ahí le hacen otra técnica más y sale reactivo, tengo dos pruebas reactivas y una no reactiva. Ante esa duda, ¿yo qué prueba pido? Una confirmatoria. Entonces ahí pido el IFI o el inmunoglobulina, y si nos puede hacer el favor, en el caso del INS, una reacción puede caer con una carga viral, ¿no? Pero irte hasta carga viral, que cuesta más que las demás, en realidad las técnicas confirmatorias son las que nos darían al final en estas dudas, porque si hay una duda ahí, y hemos tenido casos, cuando tengan así, ya saben cómo van a poder resolverlo. Entonces en la norma técnica nos dice, el tratamiento antirretroviral debe realizarse en un caso muy corto. Esa es la idea al final. Y a veces pues por la hoja de referencia que llega, y se hace más largo. No, la idea es que rápidamente este paciente se aclare para que inicie rápidamente el tratamiento antirretroviral. Tenemos que buscar signos, síntomas de inmunosupresión. Tenemos que catalogar si este paciente está en un estadio GESIDA, en la OMS 4 o en la CDC 3. Entonces, ver, ¿no? Y primero es la clínica. Por eso ustedes son clínicos, tienen que determinar esa parte también. Están siendo formados para ser clínicos, no solo quirúrgicos. Entonces, ahí va también la parte del aprendizaje. Entonces, acá dice algo. Yo no necesito, pues, del CD4 y carga viral para yo iniciar tratamiento antirretroviral. Por el problema que tenemos en que tenemos solo dos fechas de CD4 y carga viral, yo no voy a esperar pues hasta un mes todavía que llegue el resultado para recién iniciar el tratamiento antirretroviral. Ya debo iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿cuáles son las pruebas básicas? Las pruebas que tenemos que tener: el hemograma, el perfil hepático, el perfil renal, la glucosa desde embarazo también, la radiografía de tórax, las vaciloscopías importantes, la serología de hepatitis B, C, sífilis y el recuento pues de CD4 y carga viral. Entonces dentro acá ven el esquema de tratamiento, son dos medicamentos inhibidores nucleósidos y la transcriptasa reversa y un tercer medicamento. ¿Qué tercer medicamento tenemos en primera línea? Dolutegravir. Es una dosis coformulada, cada 24 horas ya se elige si es en la mañana o en la noche, como mejor al paciente se pueda adherir. La idea es que se adhiera al tratamiento antirretroviral. Luego, si imaginando el dolutegravir hace un efecto adverso, de repente le da rash, muchas molestias y demás, yo tengo que sacar a dolutegravir dentro del esquema. Yo puedo ahí ya incluir de repente al Favirex, el que tenemos actualmente y el que nos conviene, es el tenofovir, la mibulina y Favirex de 400. Entonces, y también teníamos, bueno, la otra presentación que ya nos está llegando de 600 con el tricitabina, podemos dar este tratamiento ante una reacción adversa a dolutegravir. Cuando tenofovir está contraindicado, que ya les había mencionado, en insuficiencia renal, podemos ahí reemplazarlo por abacarin. Antes, haciendo pues siempre esta prueba de detección HLA-5701, que salga negativo, ya que es en realidad una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Y entonces eso es lo que el INS también hace en forma gratuita. Antes, cuando no teníamos todavía dolutegravir y la carga viral era mayor de 100.000,
no podíamos dar abacavir, o sea, teníamos de repente Efavirenz dentro del esquema y abacavir no podríamos dar si la carga viral era, en el caso, mayor de 100.000. Ahora que tenemos a dolutegravir y que baja rápidamente la carga viral, ya la puedo dar junto a esta y no hay excepción en estos casos, ¿no? Entonces, en el caso de los que abandonaron pues en falla virológica, hay que hacerle su control después del tratamiento, eso es lo ideal, ¿no? Para ver pues si todavía persiste la carga viral alta, mayor de 1.000, y si no, en estos casos solicitar la genotipificación. No sé si han tenido la oportunidad de ver exámenes de geno, creo que no, porque ni siquiera creo que me han visto un paciente, y eso también es preocupante, ¿no? Pensé que estaban viendo al menos uno. Les invito, si están por Carrión, hay un paciente en la cama 618A, véanlo, tienen todo tiene del estadiaje clínico, ya, véanlo, si están por ahí en cirugía y algo, véanlo, los invito, no les van a negar el acceso a la historia clínica y al paciente, ¿ya? Entonces, acá vemos todos los estudios que también vemos como segunda línea, no les pido que se los aprendan, solo estoy colocando esto, prácticamente ya nos corresponde a nosotros como especialistas. Y vemos pues que en el caso de que, porque es importante en realidad pues hacer todos los BK seriados, porque tenemos que desfocalizar pues en realidad a tuberculosis. En un paciente inmunosuprimido nosotros pedimos BKDS.3, BK de orina 5, BKDS5, porque el BK, la sensibilidad en un paciente inmunosuprimido no es alta, entonces nosotros pedimos más para poder encontrar este bacilo. Y seguimiento del cultivo, siempre seguimos el cultivo, todo BK en un paciente PBBS tiene que cultivarse, porque en el cultivo a veces crece, ¿no? Y eso se ve en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente lo diagnosticamos, le sale un BK positivo para de repente esputo u otro, ¿no? Ya nosotros tenemos que iniciar tratamiento anti-TB y después ya tenemos que iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces, el tratamiento antirretroviral pues tiene una interacción con rifampicina. Entonces, a este DLT, que es dolutegravir, lamivudina y tenofovir, le tengo que agregar el dolutegravir extra, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver lo que dice la norma técnica por la interacción medicamentosa. Ahora vemos los esquemas de terapia preventiva para la TB. Tenemos este esquema, el que se está vendiendo bastante en los pacientes es este esquema, en realidad, de rifampicina, isoniazida semanal durante 3 meses, ¿no? Solamente una vez a la semana por 3 meses. Son varias pastillas, pero va a ser solo una vez a la semana. La isoniazida sí diaria por 6 meses, en realidad isoniazida rifampicina por 3 y rifampicina por 4 meses. Cualquiera de esas alternativas podemos utilizar según la norma técnica. Está de más decir si es hepatitis B o infección, tengo que usar atenofovir, disoproxil, fumarato dentro con encitabina o lamivudina dentro del tratamiento para un paciente con infección de hepatitis B. En el caso de hepatitis C, si el resultado sale positivo, en realidad el anticuerpo de la hepatitis C, tenemos que pedir una carga viral de hepatitis C para el inicio, así como dice la norma técnica de hepatitis C, ¿no? Entonces, acá dice, no se recomienda la interrupción del TAR para VIH para iniciar tratamiento antiviral para hepatitis C, ¿no? Entonces, eso también, por eso es dentro de los estudios deben estar. En la profilaxis posexposición, ¿no? La exposición, posexposición ocupacional, posexposición no ocupacional, y me da mucha tristeza a veces, ¿no? Hay una norma técnica no establecida, y a veces los flujos por ahí se rompen, ¿no? A veces me da mucha tristeza que a veces ha habido accidentes ocupacionales y que no han llegado dentro de las 72 horas a recibir esta profilaxis post-exposición, ¿no? Siendo personal de salud, uno ya da mucha pena que los residuos no sepan dónde botar las agujas, por ahí el personal se pincha, y recordar que si es una aguja desconocida, de todas maneras va a tener que usar la profilaxis post-exposición. Entonces, en la profilaxis post-exposición, en realidad, el esquema que se está dando pues es el mismo, el tratamiento antirretroviral, solo se da un mes, que es el DLT, que es el que damos por un mes nada más, porque ha venido la semana pasada una ya que va a ser interna, que se ha pinchado en el centro de salud con un paciente con VIH, lo más probable ha abandonado el tratamiento antirretroviral. Eso que quiere decir que la carga
alta y ha tenido esa exposición ocupacional. Entonces me da mucha pena de que, o sea, ya se le da la profilaxis de un mes, se le explica, pese a explicar, crea a otro personal de salud de otro lugar, donde habría que averiguar dónde ha conseguido 5 frascos de dolutegravir, amibudina, tenofovir, y me dice, pero faltan 4 frascos más porque allá en la selva le han dado 5 frascos para una profilaxis. Entonces da mucha pena, ¿no? Y yo me refiero, ¿no?, a la, ya va a ser interna, de que pues tienes la norma técnica, léela, ¿no? Léela, está a la mano, hay bases ahí científicas, legales, y todos los pacientes, incluida, como les digo, en mi caso, que he tenido también un accidente ocupacional, yo no he tenido la oportunidad de tomar solo una pastilla, yo tomé Truvada con la tazana ritona, que genera mayor reacción adversa, y pese a que con una que tenía carga viral 1.200.000, me acuerdo, te da miedo, pues obviamente te da miedo. Estarán tranquilos ustedes ahorita, pero uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro. Y ahí voy a ver de repente la cara de susto, ¿no? Ahí es donde uno recién, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? ¿No? Pero no se quede en lo que queda acá, 72 horas. Tiene 72 horas. Después de las 72 horas ya no se puede dar profilaxis post-exposición. Igual pasa en uno no ocupacional que vienen a cada rato también, ¿no? Se rompió el preservativo, no sabe cómo fue, no sabe si tuvo o no, ya bueno, muchas cosas vienen también a los centros de salud, van a llegar y ustedes van a tener que indicar la profilaxis post-exposición, que está acá también no ocupacional, que es la misma del ocupacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una exposición ocupacional con un paciente, lo tienen en emergencia, yo les recomiendo siempre que les saquen la serología del paciente con el cual se han pinchado, si es que no tienen diagnóstico de VIH, y vengan así con esa prueba para ya no darles la profilaxis o suspenderle, porque a veces ocurre en el fin de semana, y se puede suspender pues la profilaxis post-exposición. Porque acá dice que si el caso fuente es un paciente VIH negativo, yo ya puedo decir no indicó la profilaxis post-exposición o la suspendo en el caso le hayan dado en emergencia, ¿no? Entonces, la idea es que sepan, y lo otro es que nosotros de todas maneras tenemos que pedir la serología de ese momento del que se pinchó, o sea, del que tuvo el accidente ocupacional. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué cree que yo le pido, o sea, por qué? Porque al toque me va a salir la prueba rápida de antígeno anticuerpo que ya tengo VIH, ¿no? Si ya tiene ese paciente VIH, de repente ya tiene el diagnóstico VIH y de ahí de repente no le hago esa prueba y le doy la profilaxis y de ahí sale VIH, ¿no? Entonces va a decir que la profilaxis no hizo efecto, ¿no? Entonces por eso se hace la serología antes del inicio de la profilaxis. Tenemos el TLT o el tenofovir, tricitabina, ronalduna, ritona, el opirritona con TDF, también y FTC, que es entricitabina, y el otro también es igual, los dos esquemas que tenemos según la norma técnica y lo tenemos en los hospitales. En el caso de esto les dije también que lean la parte de la OMS del 2007, en donde ya se dice pues los estadiajes, esto les dije que vayan leyendo, tienen que ir leyendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de herpes zóster, si ustedes ven un herpes zóster en un paciente y ustedes ya de por sí, un herpes zóster diseminado, tienen que pedirle la prueba de VIH, independientemente de la edad. Si tiene pareja o no tiene pareja, tienen que pedirle, porque está en el estadiaje 2. Tenemos un paciente hospitalizado así, en este estadiaje. En el caso del estadiaje 3, por ejemplo, la candidiasis oral está dentro de este estadiaje clínico 3, ¿no? Entonces yo digo, clínica le veo mugo oral, y si descarto, por ejemplo, la candidiasis esofágica, yo ya estoy diciendo, o digo, si es esofágica ya no es un 3, sino es un 4, ¿no? Entonces yo no necesito tan rápido del CD4. De repente encuentro lesiones violáceas en piel, yo ya digo que puede ser un sarcoma de Kaposi, ¿no? Ya voy diciendo sarcoma de Kaposi, ya estoy en un estadiaje clínico 4. Entonces les recomiendo que lean estos cuadritos, que son los estadiajes clínicos según la OMS.
Acá dice cómo nosotros hacemos el diagnóstico, ya les dije, son 2 pruebas al final, y lo que nos respalda al final también es la carga viral del CD4 que se va a pedir. Acá el monitoreo de los pacientes y pues la prevención, que está de más decirle que el uso correcto de preservativo es lo que se quiere. Ya les dije que no todos utilizan correctamente el preservativo. El PrEP, que es lo que se está dando ahora, que es la profilaxis preexposición conjugada, que es tenofovir antricitabina, que tenemos en nuestra norma técnica de acá del MINSA. La circuncisión también es uno de los que se ha visto en estudios donde se le practica la circuncisión, se ha visto menos porcentaje de transmisión de VIH. Eso es uno de los temas interesantes también que hay ahí, ¿no? La idea es que baje el estigma, la discriminación, y yo creo que con estas clases, yo creo que con esto quede en que ustedes ya dejen o enseñen a las personas que tienen de por sí desprecio y discriminan al paciente VIH y ya le ponen hasta la cruz y dicen, ya va a fallecer, ¿para qué? ¿No? Entonces, por favor, viene por emergencia y ustedes ven que necesita hospitalización, por favor luchen en que se hospitalice, porque ese paciente se puede en realidad salir de las enfermedades oportunistas, que es al final lo que vamos a ver. Esto es lo que se quiere lograr: 95% diagnóstico, tratamiento y supresión. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para esa primera semana vamos a hacer un curso, están invitados, seguro por ahí se van a enterar. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a infecciones oportunistas, que es otro de los temas en realidad que también vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Es este, no? Hace aquí, pones aquí, lo pones a conectar, lo comparte, lo comparte. Para proyectar un favor compartir. Ahí está, ahí sale. Yo te comparto. No, pero tienes que pasarme el teléfono. ¿Tienes teléfono? ¿Acá? Sí. Pásame por... Pásame Por por grupo. teléfono. Esto como ángeles de luz. ¿Yo? Sí, de aquí. De Cristian. Soy una anestesista. Y el tercero es Anderson. ¿De verdad? ¿Es el nombre? No, el tercero. Este lo... ¿Me mandaste? Creo que sí. ¿Qué dice? Cancelado, Google. Ahora sí. Pero sí, pues. Con el fondo. ¿Me quieres pasar? Ya, en el caso de las infecciones oportunistas por VIH, en realidad son múltiples, ¿no? Entonces, cuando les dije al inicio de la pandemia del VIH, lo que más fallecían eran en realidad, había bastantes fallecidos porque no había un tratamiento antirretroviral. Ahora que lo hay menos casos de pacientes en estadios de SIDA, o sea, que tengan enfermedades oportunistas, ¿no? ¿Y eso por qué? Por el rápido diagnóstico y el rápido tratamiento. Esto ya lo hemos visto en la CDC, cómo debe estar un CD4 menor de 200, ¿no? Acá están los estadiajes, y acá básicamente de lo de la OMS, lo que vemos es de que voy a presentar las principales, en realidad, infecciones oportunistas, las que más vemos, es lo que he colocado en las diapositivas. Una es la neumonía por neumocisis, no sé si han tenido la oportunidad. Si un paciente viene con síndrome de dificultad respiratoria, viene con un síndrome parenquimal pulmonar, y ustedes pues ven que tiene cándida oral, un síndrome de consumo que también está acá,
y tiene diagnóstico de VIH, yo ya voy a decir que la primera causa es por neumocistis girovesi, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio de la pandemia del SIDA, en el post-mortem, vieron de que el mayor porcentaje de muertes era por neumocistis, ¿no? Entonces, en el caso, ¿qué es el neumocistis? Como saben bastante todo lo que es, donde está pues catalogado neumocistis. ¿Qué es neumocistis? Es un virus, es un parásito, es un hongo, ¿no? Anteriormente, ¿qué era? Parásito, ¿no? Entonces, hay que preocuparse en estudiar también esas partes de repente de deficiencia que viven parasitología, micología y demás, ¿ya? Que viene en microbiología al final, ¿no? En el caso de la candidiasis esofágica, sarcoma de Kaposi, citomegalovirus, los que han tenido oportunidad de ver a citomegalovirus en realidad, toxoplasmosis, criptococosis, el EM, que es la leucocefalopatía multifocal progresiva, linfoma cerebral primario, no Hodgkin, y las coxillas intestinales, que son cuadros que lo que generan son cuadros diarreicos crónicos, ¿no? Entonces, estas coxillas están ahí metidas. Entonces, neumocistis, antes llamado neumocistis girovesi, antes llamado pues neumocistis carini, antes pertenecía a los parásitos, ahora ya pertenece a los hongos, ¿no? Y bueno, en el caso, ¿cuándo vamos a presentar? Cuando el CD4 está menor de 200. ¿Y qué pasa? Nosotros, cuando ya vemos que un paciente tiene un CD4 menor de 200 y ya lo tenemos y no ha desarrollado aparentemente ninguna infección todavía oportunista, nosotros tenemos que dar una profilaxis primaria con sulfametoxazol trimetoprim, una sola tableta al día. Y aquí me va a cubrir a neumocistis. Y se ha visto que en ausencia de esta profilaxis, el 80% de personas desarrollan en realidad cuadros de neumocistis, y ya se sabe de que neumocistis puede ser moderada, severa, y la mortalidad aumenta, ¿no? Entonces eso vemos, ha disminuido el número de casos de neumocistosis porque ya hay un tratamiento antirretroviral, ya se controla el virus y por ende el CD4 va a estar por encima de 200. Entonces la clínica pues respiratoria, tos no productiva, disnea, fiebre, puede haber estertores en la ocultación y el empeoramiento clínico que se va a dar con la insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de diagnóstico no definitivas? La radiografía de tórax, donde vemos pues un infiltrado en realidad tipo intersticial de vidrio esmerilado, bien difícil verla de forma en mariposa, pero son las que en realidad se pueden ver, y el aproximadamente 15 al 20% de las personas tienen una radiografía normal, ¿no? Por eso es no definitiva de neumocistis. La otra es la tomografía. Recordar que la tomografía siempre es más sensible que la radiografía y vemos pues los patrones intersticiales. Recordar que el neumocistis puede generar pues neumatocele, lesiones quísticas y neumotórax espontáneo, ¿no? Y eso hace que el paciente también se complique y tenga mayor riesgo también de fallecer. Si he tenido pacientes que han hecho neumotórax, han colocado el tubo, ¿no?, en realidad de drenaje, ¿no? Y pues su evolución no ha sido del todo buena, ¿no? Entonces, en el caso ya todos ustedes manejan el pulsoxímetro, tienen a la mano eso, ¿no? A veces ni eso hay tampoco, ¿no? Tienen el estetoscopio, está en el cuello, pero no lo usan, ¿no? Entonces, en realidad utilicen pues sus, ¿no? Puesto un Littmann está caro, úsenlo al menos, pues, ¿no? Porque en realidad da mucho que, ¿no? No tiene nada, pues. Uy, tiene un montón de estertores, ¿ya? Exámenes de laboratorio de HDHL aumentado, en realidad el 1,3 beta de glucano puede estar aumentado, pero no es específico. Como neumocitis es un hongo, en otros honguitos se ha visto un aumento, en antejidos y otros demás también puede haber un aumento, por eso no es específico. Las pruebas diagnósticas definitivas, el esputo inducido, la fibrobroncoscopía verbal, ¿no? La sensibilidad aumenta, ¿no?, para encontrar a neumocistis, ¿ya? Pero no es tan fácil. En las biopsias transbronquiales también, y con técnicas de inmunofluorescencia, acá por ejemplo es una técnica de inmunofluorescencia donde puede verse a neumocistis girovesi, pero no todos los hospitales tienen tampoco técnicas de inmunofluorescencia.
¿no? Y también plata, metamina, yensa, ¿no? Que también puedo ver a neumocistis girovesi. Pero eso también es operador dependiente. Y las técnicas moleculares, en realidad no las tenemos por el alto costo, ¿no? Que también pueden ser, en realidad, dentro de las que podríamos plantear. Entonces lo vamos a dividir en neumocistosis leve a moderada severa. ¿Y cuál es la diferencia? Nos va a dar el AGA. Ustedes tienen que tener un AGA y ver la presión arterial de oxígeno y la gradiente alveolar arterial. Entonces eso es lo que siempre yo les pregunto en práctica, ¿cómo debe estar la gradiente? Si es inferior la presión arterial de oxígeno menor de 70, yo ya la considero de moderada severa. Y si la gradiente es superior a 35, la alveolar arterial, ya yo estoy diciendo es una neumocistosis moderada a severa. Ahora nos vamos al tratamiento. El tratamiento, ambas, tanto la leve a moderada y moderada severa, el tratamiento es sulfamethoxazol, trimetoprim. Ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, el sulfamethoxazol, trimetoprim en un paciente de 50, 60 kilos más o menos, nosotros vamos a dar, ya saben, los de emergencia, cuando llega un paciente PBB, sin dificultad respiratoria, ya están colocando sulfamethoxazol, trimetoprim de 800 sobre 160, 2 tabletas vía oral cada 8 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya saben por epidemiología que lo primero que tienen que pensar es en neumocistis, ¿no? Y no se les va a ellos, lo colocan de todas maneras. Los alternativos de repente son alérgicos al sulfamethoxazol, tenemos la alternativa de Dapsona, filaricina, atovaquone, ¿no? Entonces, en el caso de moderada severa, ¿qué sería lo ideal en sulfamethoxazol trimetoprim? Que la presentación sea endovenosa. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad es al 100%, pero no todos los hospitales se cuentan siempre con sulfamethoxazol trimetoprim endovenoso, ¿no? Luego, aparte de eso, ¿cuál es la diferencia entre ambas? En que una va a usar corticoides y la otra no. La moderada severa tiene que utilizar corticoides, porque se ha visto que el uso de corticoides aumenta la supervivencia. Acá se ve la dosis de corticoides a dosis de prednisona, que es de 40 miligramos 2 veces al día, del primero al quinto día, luego 40 miligramos una vez al día, del sexto al décimo día, y 20 miligramos desde, en realidad, el 11º al 21º día, ¿no? En total, el tratamiento para neumocistosis es 21 días de sulfamethoxazol trimetoprim más el corticoide en forma desescalada, ¿ya? Entonces vemos que acá pueden hacer su conversión con metilprednisolona, ¿no? Y también se le puede aplicar con dexametasona, pueden aplicar en la conversión para poder dar al paciente en estos casos que están pues moderados severos. Cuando nosotros iniciamos tratamiento antirretroviral, dentro de las 2 semanas posteriores al diagnóstico de neumocistis. Si nosotros no tuviéramos tampoco a tuberculosis ahí de por medio, podríamos hacerlo súper rápido, ¿no? Pero tenemos ahí a tuberculosis porque el síndrome de reconstitución inmunológica que se puede dar cuando uno empieza el tratamiento antirretroviral, ¿qué pasa? Uno, si no desfocaliza alguna infección que hay ahí, ya sea tuberculosis, citomegalovirus, que son los que más dan síndrome de reconstitución inmunológica, que es el IRIS o el SIRI, que de repente han escuchado. ¿Qué pasa? No desfocalizo, entonces lo primero que va a hacer el tratamiento antirretroviral es bajar la carga viral y el CD4 comienza a reproducirse. Ese linfocito de CD4 está con todas las ganas de bombardear con citoquinas a todos los que están ahí metidos. Entonces comienza a bombardear, agarra un micobacterium y se va contra él y genera el síndrome de reconstitución inmunológica en el lugar donde está este micobacterium, ¿no? Entonces se ha visto que el síndrome de reconstitución inmunológica genera mortalidad. Entonces es por eso que uno debe tener cuidado en el inicio también del tratamiento antirretroviral, porque algunos ya vienen, si lo detectaron rápido y al día siguiente quieren que ya nosotros iniciemos, sería lo ideal. Si tuviéramos todas las técnicas moleculares y demás, podríamos iniciar súper rápido porque somos un país lleno de tuberculosis. Luego de haber dado 21 días de tratamiento, ya yo debo hacer la profilaxis secundaria, ¿no? Para neumocistis, que se da pues con sulfamethoxazol trimetoprim, una tableta diaria hasta que el CD4 sea mayor de 200. Luego vamos a encefalitis por toxoplasma. En el caso de Toxoplasma gondii, en realidad es un parásito. En realidad
ya que se puede llegar a la infestación de repente años anteriores, se parece mucho a tuberculosis, ¿no? Que puede uno adquirirlo y estar en forma latente. El sistema inmunológico baja y se reactiva, ¿no? Y eso pasa, ¿no? En realidad hay una exposición con Toxoplasma gondii y de esa manera, pues, si el CD4 baja, en este caso donde se ha visto más, en CD4 menor de 100, entonces el paciente viene con un cuadro de un síndrome de convulsivo, de focalización neurológica en un paciente PBBS, en un posible OMS4, mi primera causa va a ser toxoplasmosis cerebral, ¿ya? Entonces acá en realidad lo que más se ve, el gatito, ¿no? Ese ciclo que ustedes también tienen que ver, la parte que les digo para que lean. Y luego pues toxoplasmosis cerebral es lo que más se ve, pero también puede haber en otros lugares. Ese paciente que yo les estaba mencionando de la 618A es un paciente que tiene toxoplasmosis ocular, ¿ya? Entonces miren, se ve muy poco, ¿no? Y lo tenemos en este paciente, ¿ya? Así para que más o menos ya vayan viendo. Entonces dentro de la sintomatología pues es el síndrome de focalización, el dolor, meningismo también en menor porcentaje. Y al final pues tenemos la clínica, que es la focalización neurológica o la parte del síndrome convulsivo o cefalea como problema, y ya tener la parte de ser un inmunosuprimido, un probable estadio GESIDA, un posible estadio GESIDA. ¿Qué prueba serológica me ayudaría, aparte de la imagenológica? El IgG, el anticuerpo IgG para toxoplasma, el IgG. ¿Por qué no el IgM? Porque el IgG no va a haber una respuesta inmunitaria para el IgM. No voy a poder saber si esta enfermedad es temprana, ¿no? Si hubiera sido un inmunocompetente, sí me va a dar la respuesta, pero en este caso no, ¿ya? Entonces me guío de eso y de las imágenes, ¿no? En el caso, acá les he puesto esto y las imágenes, en realidad, que lo mejor, pues la prueba más sensible, la resonancia magnética, las lesiones con captación de anillo, ¿no? En realidad le gusta al toxoplasma estar en ganglios basales, ¿no? Entonces todas esas características que el toxo va a dar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de toxoplasmosis cerebral? Es el linfoma cerebral primario. Ese es el diagnóstico diferencial, el primer diagnóstico diferencial. ¿Qué otro diagnóstico diferencial tiene? Tuberculosis también puede ser. Puede ser también el encefalopatía multifocal progresiva, y también puede ser de repente un acceso por nocardia. Entonces, cuando no hay buena respuesta al tratamiento para toxo, ya uno debe estar planteando otra de las diferenciales, ¿ya? En cuanto a la terapia inicial, en realidad el tratamiento es al menos 6 semanas, ¿no? De tratamiento de sulfametoxazol, trimetoprim, que es lo que se da, pero la terapia, la que deberíamos tener de primera línea es la pirimetamina más sulfadiazina más la leucovirina o el ácido folínico, que también se estaba dando acá en Perú, pero lamentablemente no tenemos pues este tratamiento, y al no ser disponible se ha visto una buena respuesta al sulfametoxazol, trimetoprim. Por eso es lo que nosotros damos, sulfametoxazol, trimetoprim. Hay otras opciones, ¿no? La pirimetamina más clindamicina o atabocona, ¿no? Que también puede ser una opción en el caso de reacción adversa a sulfametoxazol, trimetoprim. Cuando yo inicio tratamiento antirretroviral, entonces es una de las preguntas que uno debe hacerse dentro de las 2 a 3 semanas posteriores al tratamiento para toxoplasma, ¿no? Entonces ya estoy dando segunda, tercera, va bien el paciente, ya le llevo su imagen, es lo ideal, pero no se puede, a veces tenemos que esperar hasta un mes, ¿no? De tratamiento para ver el cambio, ¿no? Y ya pues empezamos el tratamiento antirretroviral. La idea, lo que nos dice la OMS, la CDC y demás, debería hacerse la resonancia o la imagen a los 14 días de tratamiento. Y ahí se ha visto que hay una disminución de las lesiones, del tamaño de las lesiones o la desaparición de estas lesiones en la resonancia, ¿no? El uso de corticoides, en realidad no hay, riesgo-beneficio. Yo creo más riesgo porque enmascara al linfoma cerebral primario, lo enmascara muy bien, y al enmascararlo, a veces piensa, está bien con el sulfametoxazol, trimetoprim, está yendo muy bien, y después le quitas el corticoide, se plancha, y después pues al final lo ideal sería acá que entre una biopsia cerebral, pero no todos entran a biopsia cerebral. Eso sí me da el diagnóstico definitivo, ¿no? El uso de anticonvulsivantes también
No se recomienda como uso rutinario, en algunos casos sí, pero no es tampoco dentro de la primera línea. En el caso de Mycobacterium avium, que es el Mycobacterium no tuberculoso, los atípicos, ¿no? ¿Cuándo lo vemos? Cuando el CD4 es menor de 50. Entonces sí van ahí a estar sospechando de repente cuando el CD4 es menor de 50. Y acá vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que más se puede ver. Por ejemplo, la fiebre, la diarrea más crónica, pese a que está recibiendo todos los tratamientos, es pérdida de peso y dolor abdominal. Sí he tenido la oportunidad de ver una paciente con diarrea crónica por Mycobacterium avium complex, entonces sí se ha visto estos casos y hay que sospecharlo, ¿no? Con esta clínica. En el caso, pues, los hallazgos que podemos ver, la hepatospleno, ¿no? Las linfadenopatías, el aumento del perfil hepático, el aumento de este perfil, anemia y la DHL aumentada en la tomografía, pues ganglios linfáticos mesentéricos. Entonces, ¿cómo yo llego al diagnóstico? Con los cultivos, ¿no? Uno de ellos son los cultivos o el hemocultivo para micobacterias. No siempre tenemos esa posibilidad de tener estos hemocultivos para micobacterias, pero en los cultivos que nosotros podemos enviar van al INS, y todos los cultivos que nosotros mandamos en los BK seriados, ahí nos puede dar el diagnóstico, ¿no? De repente en los ganglios linfáticos con un síndrome linfoproliferativo también ahí podemos coger un ganglio o de la médula ósea y podemos encontrar al final a este Mycobacterium avium, ¿no? El tratamiento es 1 año, 12 meses, ¿y en qué se basa? En al menos dos fármacos activos, macrólidos y etambutol. ¿Cuándo nosotros deberíamos iniciar el tratamiento antirretroviral? Deberíamos iniciar lo más rápido posible, porque si el CD4 está menor de 50, otra oportunista se va a llevar al paciente. Entonces, así nosotros vemos. Criptococosis meningia. En el caso de criptococosis meningia, pues el síndrome principal es el síndrome de hipertensión endocraniana o el síndrome meningoencefalítico, que también pueden presentar estos pacientes. El CD4 se ha visto entre 50 a 100, lo que se ve mayor incidencia, y tenemos dos criptococos, el neoformas y el GAT. El neoformas es el que más nosotros vemos. Entonces la sintomatología se da, ya les dije, con síndrome de hipertensión endocraniana o síndrome meningoencefalítico. También criptococo puede dar lesiones en piel, no tipo umbilicadas, ¿no? Como diagnóstico diferencial en molusco contagioso, ¿no? Y también pulmón, porque recordar que la entrada del criptococo también es pulmonar, ¿no? Ingreso vía aérea, ¿no? Entonces tenemos esas principales sintomatologías y vemos, pues, cómo hacemos el diagnóstico de una meningoencefalitis por criptococo mediante la punción lumbar. Tenemos que medir la presión de apertura, tiene una alta presión de apertura, y en el citoquímico pues va a haber pleocitosis o predominio mononuclear con hiperproteinorraquia, con consumo de glucosa, y ahí uno puede aprovechar para hacerle la tinta china, el examen directo de la tinta china, encontrar a criptococo y me da el diagnóstico. Otro también es encontrarlo mediante las técnicas de antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, las técnicas lateral flow en líquido cefalorraquídeo, y lo que tenemos y que ya va a llegar es el panel Phelan-Rye molecular, donde está criptococo meningio, donde está criptococo neoformas cigati. Entonces podemos tener ahí también el diagnóstico, ¿no? El antígeno de criptococo en suero, para encontrar a criptococo como parte, así como si fuera una bacteremia por criptococo, no sería bacteremia, sino una infección de torrente sanguíneo por criptococo, ahí podemos encontrar sí el antígeno de criptococo en sangre, pero el que tiene mayor sensibilidad en una meningitis criptococócica es por el antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo. Ya acá la característica del líquido cefalorraquídeo, la presión de apertura y el tratamiento. ¿Qué tratamiento yo necesito? Les puse, creo, al inicio en la primera de antifúngicos, le comenté algo de anfotericina B, ¿ya? Entonces hay una terapia de inducción, de consolidación y de mantenimiento. En la terapia de inducción ha habido múltiples estudios, en donde lo ideal pues es la anfotericina B liposomal más la flucitocina, que es lo ideal, que va a lograr la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos todas las alternativas, pero no ha habido diferencia, al menos que sí ha logrado la esterilización, es esta, que es la anfotericina B desoxicolato, que es lo que tenemos nosotros, más el fluconazol a altas dosis, de 800 a 1200 miligramos, ¿no? Alrededor, en realidad, de 2 semanas para lograr pues la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Una pregunta es, ¿cómo ustedes
dicen sí, estoy yendo bien con este tratamiento, tengo que hacer una nueva punción lumbar. ¿Y cuál es lo que me va a dar diferencia? Se va a encontrar en la tinta china, imaginando, le hacen la punción lumbar luego del tratamiento con anfodesoxicolato más fluconazol endovenoso, le hago la punción lumbar y la tinta china me sigue saliendo positivo. ¿Eso significa que me voy a guiar de eso? No, me voy a guiar del cultivo, porque puede aparecer criptococos muertos en el líquido cefalorraquídeo, mas no sabemos la viabilidad. ¿Cómo vemos la viabilidad? Con el cultivo. En el cultivo sí se ve que crece el criptococo. Eso significa que el cripto todavía está ahí y tengo que continuar. En realidad el tratamiento al final es alrededor hasta de más de un año, porque de ahí luego de haber visto que ya me ha salido negativo, paso a la terapia de consolidación, ¿no? Ya que es con el cultivo negativo. El fluconazol se debe iniciar acá en vía oral de al menos 8 semanas, que es 800 miligramos una vez al día, ¿no? Y siempre nos vamos a guiar del cultivo que siga saliendo negativo en líquido cefalorraquídeo para hongos. Sí hay falla para hongos, pero ya es un poco difícil a veces encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Retrasar el inicio de la terapia antirretroviral durante al menos 4 a 6 semanas. O sea, yo le tengo que dar 4 semanas al menos de tratamiento para criptococo para iniciar el tratamiento antirretroviral, obviamente con los cultivos para criptococos negativos en líquido cefalorraquídeo. Y la de mantenimiento, que se da 200 miligramos de fluconazol vía oral durante al menos un año, ¿no? Entonces, eso vemos en criptococosis, sobre todo meningia, que es lo que más vemos. En enfermedad por citomegalovirus lo vemos cuando el CD4 es menor de 50, donde ya pues hay una inmunosupresión bien avanzada y vemos que es pues de forma latente, ¿no? Igual el citomegalovirus se comporta como toxo, ¿no? Que está en forma latente y está esperando que el sistema inmunológico pues baje. ¿Qué le gusta a Cito? La retina. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer como plan de trabajo? El fondo de ojo. ¿Y qué es las características que se ven? Las manchas amarillas, blancas, necrosis retiniana, ¿no? Con o sin hemorragia, ¿no? Entonces vemos en realidad esto, y oftalmo es el que debe determinar. Si oftalmología dice que sí es una retinitis por citomegalovirus, no hay duda de eso. Yo tengo que empezar el tratamiento para citomegalovirus. Cito también le gusta meterse en la parte gastrointestinal, le gusta meterse acá, en neurológico, le gusta meterse en la médula ósea. También puede generar diarrea crónica, síndrome linfoproliferativo, se puede meter en múltiples lugares y hacer pues lo que es la enfermedad por citomegalovirus en varios lugares, ¿no? Entonces, con la clínica yo respaldo este citomegalovirus que está metido ahí. ¿Cómo hago el diagnóstico? En realidad, ¿cuál es lo que nos ayuda bastante? El IgG de citomegalovirus más el cuadro clínico, igual que en toxo, ¿no? Ya lo expliqué en esa parte. La terapia de inducción, ¿cuál es el tratamiento? El ganciclovir 5 miligramos kilo cada 12 horas por 14 a 21 días. O el valganciclovir cuando es pues retinitis, en este caso retinitis por citomegalovirus, 900 miligramos vía oral cada 12 horas. Y luego se da el mantenimiento, que también lo vemos de 14 a 21 días o hasta en realidad el CD4 aumente. ¿Cuál es la terapia alternativa? El foscarnet o sidofovir, pero no lo tenemos, ¿no? Y en el caso de esofagitis o colitis, nosotros damos ganciclovir alrededor de 21 a 42 días, o sea, una larga estancia hospitalaria y siempre vigilando pues las reacciones adversas de ganciclovir que puede dar, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienzo el tratamiento antirretroviral? Después de 2 semanas de tratamiento para citomegalovirus. Y si ya tiene una retinitis por citomegalovirus, al menos que en el nuevo fondo de ojo, después de los 14 días, yo al menos debo ver una mejoría clínica. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Quién en realidad tiene mucho que ver acá? El virus John Ganglicans, el virus JC. Entonces, este virus JC, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar focalización neurológica, va a ocasionar dolor de cabeza, alteración en médula espinal, ¿no? Todas estas sintomatologías, alteraciones cognitivas, visuales y demás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mandamos pues siempre las imágenes, ahí se van a ver las imágenes y pues quien nos da el diagnóstico al final es la biopsia cerebral, pero no todos llegan a realizarse la biopsia cerebral, entonces nos guiamos de la resonancia magnética. ¿Quién nos ayudaría un poco? La detección del virus JC en líquido cefalorraquídeo, pero no es necesaria para confirmar el diagnóstico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. La resonancia ya nos ayudaría bastante
¿no? El famoso dedo de guante que se ve en la resonancia magnética que podemos ver, y no existe un tratamiento antirretroviral para el virus JC. ¿Quién va al final a hacer que el virus JC baje? Va a ser el sistema inmunológico, el CD4. ¿Y cómo vamos a tener el CD4 alto? Con el tratamiento antirretroviral. En el caso de candidiasis esofágica, el CD4 menor de 100 no debe ser. Ustedes tienen que preguntar pues si hay dolor retroesternal o hemorragia, y si es así, el diagnóstico pues se daría no necesariamente con la endoscopía digestiva. Nosotros empezamos ya el tratamiento con fluconazol, no vía oral, o estas alternativas también de los otros azoles no los tenemos, y si no hay una buena respuesta pues al tratamiento, ahí sí a los 5 a 7 días de tratamiento con fluconazol tiene que ir de todas maneras a endoscopía digestiva, porque puede ser que se haya metido citomegalovirus, tuberculosis, otra enfermedad oportunista. Histoplasmosis, está de más decirlo, en Estados Unidos súper se estudia porque son un país endémico de histoplasma. ¿Nosotros tenemos histoplasma acá? Sí, en selva. Y si el paciente viene de área de selva, histoplasma también está en forma latente, puede, en el término antiguo que se decía, reactivarse, ¿no? Entonces, cuando el sistema inmunológico está bajo. Histoplasma, ¿qué puede dar? Múltiples síndromes. Síndrome diarreico crónico, puede dar el síndrome linfoproliferativo, pancitopenia, el pulmón se puede meter. En realidad esto es también como en el caso de citomegalovirus, en pulmón, que también en realidad que ahí es el ingreso también, entonces podemos ver esa sintomatología clínica. ¿Cuál es el apoyo diagnóstico, la ayuda diagnóstica? El antígeno urinario para histoplasma. Luego los cultivos, si puedo por ahí recolectar cultivos, ¿no? Entonces, si yo tengo por ahí un ganglio y se biopsia y sale histoplasma, me da el diagnóstico definitivo tanto en anatomía patológica como en cultivos. Si el cultivo o el examen directo, porque ha habido hematólogas que en el aspirado de médula ósea han encontrado histoplasma, es diagnóstico definitivo visualizar a este histoplasma. ¿Cuál es el tratamiento? Anfotericina B, el de mantenimiento, itraconazol, al menos un año. Las coccidias intestinales se las dejo para que ustedes lean. Tienen pues Cistospora B y un poco de historia de dónde son, el término que tienen, y el tratamiento pues es sulfametoxazol trimetropin en estos casos. En Cryptosporidium parvum es la diferencia. En Cryptosporidium no existe una droga determinada. La droga de segunda elección es la nitazoxanida, paramecina u otros macrólidos. Pero acá, ¿cuál es? Es dar tratamiento antirretroviral para que baje la carga viral, suba el CD4 y controle el Cryptosporidium parvum. Así se da en el caso del tratamiento de Ciclospora cayetanense, al igual que Cistoisospora belli, es con sulfametoxazol trimetropin, y de segunda elección el ciprofloxacino. En el caso de Cryptosporidium, vemos que el tratamiento con albendazol o fumagilina. ¿Cómo lo vemos en parasitológico? En técnicas moleculares Phelan-Wright podemos encontrar a estos parásitos. Sarcoma de Kaposi, ¿quién lo da? El virus herpes 8, ¿no? Eso tienen que recordar. Y eso se daba al inicio de la pandemia del SIDA, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer todo, de cabeza a pies, el examen físico entre los dedos, detrás, cavidad oral, buscar a sarcoma de Kaposi. Ya siempre es, y descartar si es, aparte tenemos el sarcoma de Kaposi cutáneo, del sarcoma de Kaposi visceral. ¿Quién me da el diagnóstico definitivo? La biopsia. La biopsia tiene que decir sarcoma de Kaposi cutáneo. Ustedes van a desfocalizar. Está en gastrointestinal, está en la parte de pulmón. Tienen que hacerle fibrobroncostomografía primero y de ahí fibrobroncoscopía, colonoscopía, y sí se ha encontrado sarcoma de Kaposi visceral. ¿El tratamiento en qué difiere? La idea es que pues al final, ¿quién controla el virus herpes 8? El CD4. ¿Y cómo se controla el CD4? Con el tratamiento antirretroviral, que va a bajar el virus del HIV, ¿no? El HIV baja. Pero cuando ya digo, sí, es un sarcoma de Kaposi visceral, tiene que recibir la quimioterapia, el shock, ¿no? En realidad, bueno, ustedes creo que todavía no llevan preoncología, pero eso básicamente se ve. Y lo que quiero que recuerden pues es la profilaxis primaria. El CD4 cuando es menor de 200, el sulfametoxazol trimetropin es una tableta al día, cada 24 horas, y aquí me cubre a Pneumocystis jirovesi, a toxoplasma y a las coccidias intestinales, pero recordar que solo son 2 coccidias las que me cubren.
¿Ya, chicos? Entonces es cuestión de que lean todos, son largas en realidad, hay más todavía. Los invito a que lean, con sus docentes de práctica lean, ya todo va a ser el examen enfocado al caso clínico, de acuerdo a lo que está acá en las diapositivas y la norma técnica de VIH de agosto del 2020. Entonces el doctor Murillo se ha comprometido ya con ustedes en el horario. Por favor, que el doctor les indique bien, Rodrigo, al inicio de la prueba cómo va a calificar para que ya no haya dudas a posteriori. Ya, chicos, entonces cuídense, ya cuestión de verlos. Espero que les vaya bien en este examen, en el examen final que va a venir más tropical. Ya, chicos, entonces ya les dejo acá, les dejo Rodrigo acá el DCT, ¿ya? ¿Terminó? Bueno, no en casos.